Bienvenidos, estimados y estimadas estudiantes, a este su curso de competencias comunicativas. Mi nombre es Joan Camilo Vaquero Duarte. El día de hoy trataremos el tema del texto argumentativo y la argumentación. Como ustedes pueden recordar, tal vez de sus procesos escolares de básica y secundaria, el texto argumentativo corresponde con un tipo de texto, una tipología textual, así como lo es el narrativo, así como lo es el expositivo, así como lo es el informativo. Entonces, procederemos. Ya saben, cualquier pregunta que tengan, no duden en hacerla. Bueno, entonces, para adentrarnos en el tema y recordar algunos conceptos previos, veremos a continuación 5 imágenes. Ustedes registrarán una rúbrica como la que observan en la pantalla. A partir de esta, pues escribirán su opinión personal. Estas opiniones deben soportarlas, si es posible, con datos numéricos, con cifras, con alusiones a personas que son conocedoras en el tema. Convénzase de que en realidad están diciendo algo verdadero, de que su opinión pesa, de que es algo importante. Les daré 5 segundos para ver cada una de las imágenes. Las imágenes están relacionadas con diferentes problemáticas, como ya veremos. Bueno, esta es la primera de ellas. Como pueden darse cuenta, el tema es una problemática ambiental, básicamente. Segunda imagen, esta imagen evidentemente también tiene que ver con una problemática ambiental. Entonces recuerden registrar sus opiniones, intentar ser persuasivos, intentar convencer de lo que están pensando. Tercera imagen, esta es en Colombia particularmente, y pues se trata también de un tema bastante cotidiano y habitual, como lo es la contaminación. Aquí tenemos otro problema latente en nuestro mundo cotidiano. Esta imagen es de Brasil, particularmente de Río de Janeiro. Bueno, recuerden expresarse y ser muy persuasivos, intentar convencer. Observen esta imagen y vayan pensando y escribiendo cuáles pueden ser sus apreciaciones, sus opiniones respecto a la problemática que se muestra allí. Listo. Bueno, entonces, para adentrarnos en el tema, el texto argumentativo, en primer lugar, es un tipo de texto de carácter subjetivo. Eso quiere decir que es una opinión muy personal. En esa medida, tiene un lenguaje muy particular que corresponde con tipos de argumentos, tiene una estructura muy definida y de acuerdo con el objetivo de los textos argumentativos, que resulta ser persuadir, pues usualmente se genera el discurso a partir de esta idea de persuadir, de convencer, de pues ustedes como interlocutores, como emisores, van a intentar convencer a su receptor. ¿Listo? Bueno, el texto argumentativo, como pueden observar en el siguiente esquema que elaboré, es un escrito que intenta mostrar una opinión, una posición particular respecto a un tema, atiende a una estructura muy definida que cuenta con estas tres partes que vemos en la pantalla. Ya lo iremos detallando mucho mejor porque van a hacer un trabajo a partir de esta. Cuenta con ciertos recursos en cuanto a recursos del lenguaje, en este caso son tipos de argumentos, y el lenguaje pues resulta ser en su mayoría connotativo, y lo que se busca es persuadir, convencer. Sí, como ya habíamos dicho, el lenguaje tiene que ir dirigido específicamente a este hecho. Algunos tipos de argumentos, veremos 4 por ahora, pero en realidad son bastantes. Estos 4 nos servirán para guiar el ejercicio que encontraremos además, pues a continuación y que encontrarán en la guía. Bueno, tenemos el argumento de autoridad, que se trata de aludir a una figura representativa, ¿sí? A una figura que es conocedora del tema, que cuenta con un conocimiento especializado y que por lo tanto
aludir a esa voz, aludir a las opiniones o a las apreciaciones de este sujeto X que pueda resultar ser una autoridad en el tema X o Y, pues resulta convincente para mi público. ¿Mm? Bueno, por otro lado tenemos los argumentos numéricos de datos o cifras que sirven para aludir a un porcentaje, sirven para convencer por medio de números, por medio de datos cuantitativos. Esto es pues bastante común, por ejemplo, en las noticias que observamos en nuestra vida cotidiana. Asimismo, pues en nuestros informes profesionales y laborales, en algunos casos, pues resultan ser importantes estos tipos de argumento. Por otro lado, tenemos el argumento ético, que resulta ser una forma de persuadir a partir de premisas eh, que resultan ser convenientes, buenas, eh, además de eso, correctas, ¿sí? O los antónimos de las anteriores que acabo de mencionar para intentar convencer de algo. Por otro lado, tenemos el argumento de conocimiento, que se refiere más a lo que está circunscrito en el sentido común. Eh, al saber general, a lo que todo el mundo considera como verdad, a lo que todos los pobladores o partícipes de una sociedad pueden considerar como una premisa, un enunciado certero, verdadero. Entonces, bueno, en esa medida vamos a tener en cuenta que el tipo de lenguaje va a ir argumentado, va a ir sustentado, va a ir guiado a partir de estos elementos y particularmente en el ejercicio que ustedes van a hacer. La estructura del texto argumentativo, entonces, corresponde con tres partes que deben tener muy presentes para el desarrollo de su actividad. En primer lugar, se trata de la introducción. Allí se presenta el tema, se muestra la tesis que se piensa defender, la opinión particular, que pienso mostrar en mi escrito y pues mediante la cual guío la elaboración textual. Cada uno entonces de los elementos siguientes que corresponden con el desarrollo van a ir articulados con intentar defender y demostrar esa tesis, particularmente a mi interlocutor, pues que en el proceso de escritura resulta ser un ideal, ¿cierto? No precisamente se encuentra de manera inmediata interactuando conmigo como escritor. ¿Mm? Y finalmente la conclusión, que es el compendio de todas las ideas que se desarrollaron eh, en el texto, ¿sí? Y a mostrar lo conveniente de su opinión. ¿Por qué el hecho de lo que ustedes están mostrando es algo verdadero, certero? Es una opinión de peso que otros pueden considerar. Bueno, en este caso, la segunda actividad, tuvimos la primera exploración, en este caso la segunda actividad que es colaborativa entre yo como tutor, ustedes como estudiantes, deben elaborar un texto argumentativo que contenga 5 partes, 5 párrafos particularmente, un párrafo de introducción, 3 de desarrollo y 1 de conclusión acerca de cualquiera de los siguientes temas. Primero, matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y segundo, eutanasia. Si ustedes se dan cuenta, estos son temas que pueden ser polémicos, que pueden ser debatibles, y frente a los que puede haber una posición o a favor o en contra, y frente a lo que ustedes deben tomar una posición particular. ¿Listo? Y bueno, aquí llega la parte de nuestra interacción. ¿Cómo vamos a hacer para interactuar y cómo vamos a hacer para corregir y retroalimentar? Básicamente ustedes van a ir al entorno de aprendizaje y allí agregarán el texto, ¿listo? Para que sea corregido. Deben subrayar con los colores que ven en la pantalla, como pueden observar en el párrafo inferior, en la parte inferior izquierda, eh, cada uno de los tipos de argumentos que vimos con anterioridad, pues deben señalarlos, deben subrayarlos, deben resaltarlos para que pues sea fácil de identificar y dar cuenta de que se comprendió cuál es su uso pertinente de acuerdo con el tipo de texto que estamos elaborando. Bueno, finalmente tenemos una actividad que pues se encuentra en la plataforma de EducaPlay, seguramente muchos de ustedes la conocen. Iremos entonces a ver
la actividad como tal, un momentico para que ustedes más o menos sepan de qué se trata. Se trata de articular ciertos temas específicos del texto argumentativo en un crucigrama. Entonces tenemos preguntas que son relacionadas con la estructura, tenemos preguntas que son relacionadas con los tipos de argumento como tal, con la definición del concepto, pero también tenemos preguntas que aluden a ejemplos y ustedes deben identificar el tipo de argumento a partir de, pues, a partir de los ejemplos que se observan allí. ¿Listo? Entonces, pues ustedes observan, leen y dicen, bueno, esto es un argumento ético, de autoridad, de conocimiento, etcétera. Bueno, continuando con nuestra diapositiva, entonces finalmente, pues no queda más que las conclusiones. La primera de ellas es que el texto argumentativo será algo necesario para nuestra vida académica y profesional, por lo que es importante y relevante conocer sus características y particularidades, así como el tipo de lenguaje que se usa. En segundo lugar, tenemos que los tipos de argumentos constituyen formas que se utilizan de manera habitual en nuestra cotidianidad. No solo hacen parte entonces de los círculos especializados, no solo hacen parte, pues, por ejemplo, del periodismo, no solo hacen parte de los círculos académicos, eh, sino que también hacen parte de nuestra vida cotidiana. ¿Listo? Finalmente, pues tenemos la bibliografía a la que ustedes deben aludir también para profundizar respecto al concepto como tal de texto argumentativo. ¿De acuerdo? Entonces, espero que se encuentren muy bien, espero que les vaya muy bien en esta actividad y que cualquier duda, ya saben que estoy para resolverla. Bueno, entonces muchas bendiciones, mis mejores deseos y estoy para colaborarles. Hasta luego y buena noche.